Pues mire, es que el profesor, el invitado que tenemos, hizo un experimento sobre eso, con sus estudiantes en la universidad. Estudiantes que les permitieron tomar notas en computador. Si no querían tomar notas, pues usar el celular, y si no querían poner atención, no poner atención. Lo que quisieran. O sea, lo que quisieran. Yo sí tuve profesores que me dijeron, en la maestría además, Lucas, en la maestría, ya uno mucho más viejo. Sí. Tuve una profesora que pasaba una cajita y decían, hágame el favor y me pone el celular aquí y lo vamos a poner en la mitad de la mesa porque yo no estoy dispuesta a tener una clase en donde la gente está mirando el celular. Y ya gente vieja, o sea, vieja como yo, ahí Sí. en la mitad. Pero déjeme saludar a este profesor Juan Carlos Guerrero, que es sociólogo internacionalista y profesor investigador de la Universidad del Rosario, que fue el que hizo este experimento, para que nos cuente cómo le fue. Profesor Guerrero, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue. Buenos días, Camila, ¿qué tal? Mucho gusto a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, primero cuéntenos un poquito en qué consistió, antes de que igual se tomara esta decisión de los colegios de la UNCULY, en qué consistió este experimento que usted quiso hacer con sus alumnos universitarios en clase en torno a las pantallas. Sí, pues básicamente fue un experimento en una sola clase, y un experimento muy rudimentario. No es un experimento que se inscriba en, digamos, un proyecto de investigación bien diseñado. Simplemente era un experimento con una intención pedagógica, con un universo muy limitado de estudiantes, que tenía fundamentalmente pues la intención de hacerles tomar un poco de conciencia a ellos sobre el impacto que tiene el uso de los dispositivos celulares y de los diferentes computadores en los procesos de aprendizaje en el aula de clase. El experimento pues básicamente consistió en una clase, al final de la clase, dejar primero que los estudiantes tomaran notas o que atendieran a la clase como ellos quisieran y como normalmente lo hacen, pues cuando llegan a la clase, sin ponerles sobre previo aviso de lo que íbamos a hacer en el salón, simplemente en la actitud, digamos, natural que ellos llegan. Y pues ahí hay estudiantes que llegaron a tomar notas, algunos en sus cuadernos, otros tomaron notas a través de tablets, otros en sus computadores, otros sencillamente no tomaron notas. Y lo que hicimos pues al final de la sesión del curso fue realizar una evaluación sobre el contenido del curso, y después tomamos los resultados de esa evaluación, agrupando los diferentes estudiantes. Les pedimos que al final de la evaluación colocaran de qué manera habían tomado notas, si habían utilizado el cuaderno, la tablet, el computador, o si no habían tomado notas, y agrupamos pues los resultados en función de esas categorías de grupos para mirar cuáles eran los resultados de las evaluaciones. Y lo que se encontró pues básicamente en ese experimento, que como les digo pues es una cosa hecha en el salón de clase con un universo muy limitado, fue que los estudiantes obviamente que no tomaron notas tuvieron una nota promedio muy bajita, 1.5. Los estudiantes que tomaron notas en los computadores tuvieron una nota un poco más elevada de 2.5. Los estudiantes que tomaron notas a través de una tablet, 3.6, y los estudiantes que tomaron nota a través de sus cuadernos sacaron una nota de 4. Ese fue el experimento. Sí. Sí, profesor Guerrero, entiendo que ustedes pues tuvieron una discusión sobre eso en clase y que luego repitieron el experimento, pero pues como los estudiantes ya se la olían que les iban a hacer un quiz al final de la clase, pues se preocuparon más por prestar atención, y en efecto los resultados mejoraron para todos los que tomaron nota. Entonces, más allá de eso, pues que como usted bien nos dice es un experimento pequeño, a mí me gustaría que usted nos contara qué decían los estudiantes de esa evidencia, ¿no? De que podían aprender más si sencillamente tomaban nota con la mano y dejaban el dispositivo digital a un lado. Pues yo creo que lo primero y lo interesante es un poco que ellos tomaran conciencia de lo que pasa cuando uno utiliza los dispositivos celulares en la clase. Creo que todos de alguna manera sabemos que no tomamos o no ponemos mucha atención necesariamente cuando estamos desviando nuestra atención con este tipo de dispositivos, pero muy pocos de pronto tenemos conciencia plena de hasta qué punto.
Por eso queríamos hacer pues el ensayo con los resultados de los quizzes para que ellos se dieran cuenta pues que efectivamente la atención es importante. Y lo más interesante pues fue, digamos, ya después el ejercicio posterior, porque como les digo, esto no es, digamos, un ejercicio en términos de investigación concluyente. Si uno quisiera hacerlo, tendría que hacer un buen diseño con una muestra poblacional más grande, con una intervención seguramente de equipos multidisciplinarios que en los que haya, por ejemplo, estadísticos, en los que haya cientistas sociales, o sea, una cosa un poco mejor montada, ¿cierto? Pero lo interesante, digamos, para nosotros fue especialmente la discusión a partir de alguna literatura que uno puede encontrar en Internet sobre los efectos del uso de los dispositivos. Sobre el hecho, por ejemplo, estudios que ya hay hechos especialmente en materia de neurociencia, sobre el hecho de que nuestros brazos y nuestras manos actúan como una especie de extensión de nuestro cerebro, y que el hecho de utilizar nuestros brazos y nuestras manos, por ejemplo, en un cuaderno donde uno puede hacer ilustraciones, dibujar, digerir, digamos que procesar la información que a uno le están dando, pero un poco como haciendo una traducción del mensaje, ¿sí? Para sí mismo, para digerirla, no es lo mismo que si nosotros pues no tomamos ninguna nota, por ejemplo, o si nosotros utilizamos, por ejemplo, los computadores. Lo que indican algunos estudios, sí. A ver, pero ahí, profesor Guerrero, yo quisiera preguntarle, porque el debate que tenemos en la mesa es satanizar o no el uso de celulares dentro de las aulas de clase, en el colegio, con los más pequeños. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo que están haciendo los docentes y los profesores para involucrarse más en el tema tecnológico, para enseñar no en pizarras, sino en tablets, para acercarse un poco más a las nuevas generaciones? Pues el trabajo es muy diverso. Eso es, digamos, en general los docentes tenemos una preocupación con el tema de la atención y la concentración que se dificulta con el uso de esos dispositivos. La cuestión no es desarrollar una especie de tecnofobia y de impedir el uso de los dispositivos, porque los dispositivos son útiles. En general los docentes tratamos de incorporar la tecnología dentro de los salones de clase. Utilizamos a veces videos para ilustrar algunas cosas, podemos utilizar muchas veces los computadores también cuando se trata de hacer ejercicios para que los estudiantes aprendan a manejar ciertas herramientas informáticas. O sea, no se trata de desarrollar una especie de tecnofobia en los salones de clase, pero sí de saber de qué manera se utilizan, cuáles son los límites, cómo, cuándo y para qué se utilizan esos dispositivos electrónicos, porque de todas maneras, aunque son dispositivos que pueden contribuir a los procesos de aprendizaje, pues también tienen una serie de riesgos y tienen una serie de inconvenientes. Yo pienso que sobre eso, pues hay todavía muchas cosas por hacer y sobre todo muchas cosas por investigar. Muchas veces nosotros trabajamos en los salones de clase todavía de una manera muy intuitiva, intentando adaptarnos obviamente a los progresos tecnológicos, pero también viendo los impactos que eso tiene y con algunas preocupaciones con respecto a los impactos que tienen también en los procesos de aprendizaje, que no siempre son positivos. Pues profesor Juan Carlos Guerrero, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos ya sé que no tiene pues el sustento de investigación, ese experimento que hizo usted, pero de todas maneras pues se ayuda a ver cuáles son los efectos cuando usted está en un salón de clases con un dispositivo electrónico y no como hacíamos o como crecimos todos, con un cuaderno y un esfero. Mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Bueno, ok, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Un saludo especial, son las 12 del día 51 minutos y hablando de la universidad más importante de Colombia, la universidad pública, la universidad